Se había dicho y los habíamos mostrado el actual concejal Augusto Rizola. Bienvenido, candidato a intendente de Consenso Federal. ¿Todo bien? Muchas gracias, Vero. ¿Todo muy bien? En plena campaña. Así es, en el tramo final. Y Claudio Astolfo, candidato a primer concejal. ¿Cómo llevamos esta campaña? Bien, bien. Es una campaña quizás atípica a mi costumbre. ¿Por qué? Y porque realmente las PASOs dio un resultado bastante interesante, no común. No se había dado hasta ahora algo de esta magnitud, tanto a nivel local como nacional, y bueno, es una gran incertidumbre el 27 de octubre, ¿no? ¿No hay que creerle a las encuestas, Augusto? Bueno, a la luz de los resultados de las PASO, como dice Claudio, evidentemente no. Lo que se presagiaba como una polarización en el orden nacional terminó siendo una victoria relativamente amplia de Fernández Fernández. Ese grado de polarización no se refleja en lo local, si bien el intendente Yesa hizo una buena elección, los otros 3 candidatos que quedamos, dentro de los 12 que competíamos en las PASO, disputamos un 50% del electorado que se quedó sin el candidato al que había votado en agosto y por lo tanto pensamos que está todo abierto. En definitiva depende de cada uno de los votantes, de vos, del televidente, lógico, de cada uno de nosotros, los destinos de Pinamar por los próximos 4 años. Lo importante es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que prácticamente a nivel nacional no llegaron al 70% la cantidad de votantes. Creo que este resultado que se dio hasta el momento va a movilizar a muchísima gente y toda esa gente me da la impresión que vamos a llegar a un 85%, lo cual puede cambiar por completo todas las estadísticas o todas las encuestas actuales. Y los que vamos a votar el domingo queremos escuchar propuestas. Hubo un debate hace un par de días aquí en Pinamar, nosotros lo transmitimos y la primera consulta o la primera crítica que recibimos es que ninguno de los 4 candidatos había hecho ninguna propuesta sobre Cariló. Y se lo decimos también al vecino de Cariló, Claudio Astolfo. En realidad no se planteó un debate por localidades, a punto tal que no se nombró ninguna de las otras 3. Los temas giraron más en el orden general del funcionamiento municipal y allí sí tuvimos, en mi caso particular, le marqué lo que a nuestro criterio son serias diferencias desde lo político con la actual gestión. Hicimos mucho hincapié en que la salud es absolutamente insuficiente como está el sistema municipal actualmente organizado. Planteamos una cuestión similar con el turismo y, por supuesto, en cuanto a la obra pública. Por eso versaron de esa forma. Yo escuchaba que algunas vecinas de Cariló, Claudio es un residente de esa localidad, hacían mención a esto, pero nobleza obliga, tampoco hablamos en particular de Ostende o de Valeria, pero nunca es tarde la oportunidad para plantearlo y en ese caso, obviamente, Claudio es un especialista en el tema. Claro, porque la vecina planteaba, por ejemplo, ¿por qué Cariló no tiene una salita de primeros auxilios o una sala como tiene Valeria o Ostende? Bueno, porque en Cariló, lo primero que hay que entender es que Cariló es la cola de Pinamar, ¿no es cierto? La última parte, el último desarrollo. Cuando Pinamar surge como ciudad, Cariló surge como una villa turística, ¿no es cierto? Y actualmente mantiene esa fisonomía. ¿No quieren tener salita en Cariló? No pasa por no tener salita. Entonces, en su momento, cuando Pinamar empezó a desarrollarse como ciudad turística, con toda su expansión hacia el norte, nosotros de alguna manera siempre tuvimos una relación con Ostende, que está en el medio, con Valeria del Mar totalmente integrado, y Cariló como una cosa que año a año fue creciendo. Vos calculá que yo hace 30 años llegué a Cariló e hice el primer hotel de Cariló. No había 16 bungalows que los tenía el Cariló Village en aquel momento. El Hotel Talara. Lo que yo hice fue el Hotel Talara y estaba el Village que tenía 16 habitaciones. Vale decir que cuando yo llegué había 300 casas y 16 más 45, 60 plazas más, o sea, 60 camas más para poder hospedarse. En ese momento teníamos ese problema de la salita y algunos otros más, fundamentalmente el tema del tránsito, cómo ingresar. Acordate que no había remises, no había parada de taxis. Y de alguna manera Cariló fue solucionando ese tipo de situación, ¿no es cierto? Sí. Nos anexamos muchísimo con Valeria, teníamos una salita en Valeria
Y después se manejó mucho con el ámbito privado la salud. Y actualmente hay 2 consultorios, es más, hay un consultorio de cirugía plástica, por ejemplo. Y lo que fue siempre el consultorio itinerante del doctor Natalio, ¿no es cierto? Sí, que está detenido. Está preso. Sí, yo creo que le han hecho una trapisonda y la gente se va a enterar de lo que pasó ahí. Es algo que mejor no hablemos. Está bien, pero para que quede, para que quede claro, la propuesta es, la gente pregunta, ¿va a haber una sala de primeros auxilios en Cariló, sí o no? Y yo considero que hay que fundamentar más la de Valeria, que a pocas cuadras la tenemos del centro comercial de Cariló. Bien. Ese es el planteo. Bien, fantástico. Porque tiene mucho que ver también con el tipo de público que va. Si yo tengo mucha gente residente en Cariló, entonces sí hay una gran presión del Estado municipal. Bien. Pero si yo tengo mucha gente que es turista, que tiene su propia atención médica, no tiene sentido generarle porque es Cariló, una sala. Prefiero que Valeria se expanda. Bien, fantástico. El otro día en el debate, volviendo sobre el tema del debate, Stanga dijo, si yo gano, cuando le preguntaron sobre el gabinete, no lo quiso dar y dijo, voy a convocar a Guerrero y a Urrizola. ¿Sería parte del gabinete en el hipotético caso que Stanga ganara las elecciones? Yo aclaré en principio que nosotros estamos trabajando para ganar nosotros, pero no me parece mal que cualquiera de los vecinos que integran alguna lista o sin integrarla, si son convocados por otra fuerza política pasada las elecciones, no en el medio de un proceso electoral, y en la medida que tienen una capacidad técnica para el desarrollo, para llevar adelante un área específica del municipio, se agreguen. Yo mismo pienso, nuestro espacio se llama No por Nada Consenso Federal. Nosotros seguramente convocaríamos, en caso de ganar, a algunos técnicos de otras fuerzas políticas. Así que no me parece mal como criterio. Creo sí que uno tiene que tener, y a eso apuntaba cuando nos hicieron la pregunta a ustedes en el debate, tiene que tener el criterio de cómo va a administrar, porque la gente no elige un secretario o un director, la gente elige un intendente, concejales y consejeros escolares, de manera que no te garantiza nada decir, tengo este gabinete de 50 personas, que puede ser bueno, regular o malo, digamos, como el que tiene actualmente el intendente Yesa. ¿Qué es bueno, regular o malo el de Yesa? Regular. Bien. Y te diría lo siguiente, el propio Martín, cuando en el 2015 anunciaba cuál iba a ser su gabinete, no tuvo nada que ver con lo que después pasó en la realidad, de manera que esto de decir, ¿por qué algunas fuerzas no anuncian su gabinete? Bueno, sencillamente, y en esto me acerco más a la posición de Stanga, primero hay que ganar las elecciones, y cualquier fuerza política que te diga que tiene completo un gabinete para gobernar Pinamar, te miente, lisa y llanamente, porque no hay un espacio que por sí solo pueda garantizar los mejores hombres. Es mucho más inteligente, cuando digo hombres me refiero a mujeres también, naturalmente, ¿no? Es mucho más inteligente incorporar los técnicos capaces que puedan tener las distintas fuerzas, y esto pasa no solo en Pinamar, en cualquier municipio de nuestra escala se repite esta situación. ¿Cuál sería tu primera medida de gobierno si el domingo te acompaña Pinamar y en diciembre sos intendente? Nosotros nos preocupa fundamentalmente el tema de la salud, le damos absoluta prioridad y más allá de las cuestiones de mediano plazo, de ir por una estructura provincial en la zona, tenemos que rápidamente recuperar la confianza que han perdido los pinamarenses en su hospital municipal. Y esto se hace tomando algunas medidas que van a ser inmediatas. ¿Cuáles? Entre otras, recomponer el sistema actual de funcionamiento de la guardia, de los consultorios externos. Necesitamos un director administrativo del hospital me refiero, con atribuciones suficientes para hacer un control estricto del cumplimiento, no solo de horarios, sino de calidad de atención. ¿Eso no sucede hoy? No sucede hoy y nos preocupa particularmente también un sistema de alerta temprano en cuanto a las derivaciones. Un hospital como el nuestro, o como los de la zona, que tiene un nivel de complejidad medio-baja, necesita, porque allí está la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, que ante una posible mala evolución de un paciente sea derivado a tiempo a un centro de mayor complejidad. Eso no ocurre, lamentablemente, y no es responsabilidad solo del médico de guardia, que a lo mejor tiene que atender 50 personas. Es parte de la falta de organización, no de recursos, porque el municipio destina un 28% de su presupuesto al funcionamiento de la salud municipal, pero esa plata no se hace rendir porque no se organiza debidamente estas cuestiones que te señalo.
¿Cuántos votos se necesitan para que Consenso tenga un concejal? Bueno, depende del total de votantes, ¿no es cierto? Pero aproximadamente hay que hablar de 2.500 bases. Votos. 2.500 votos. Ese es para el primero. Para el primero. Y después hay una regla matemática que, bueno, por ahí con 400 o 300 votos más pones al segundo y demás. Es una cuenta que se hace en función de la totalidad de votos positivos emitidos y a partir de eso, cómo los repartís en 7 concejales, ¿no es cierto? Esa es la base. ¿Hay algún concejal que vas a extrañar después de diciembre? Sí, por supuesto. En estos 4 años hemos compartido con la actual composición y con la anterior. En mi caso te diría que si una persona que incluso provenimos de distintos signos partidarios y me tocó la experiencia de poder trabajar por Pinamar y poniendo por delante los intereses de la comunidad, ha sido Juan Ocampo. Y alguien que no vas a extrañar en absoluto y que es un placer, ¿viste? Eso de decir, uy, qué suerte, no lo veo nunca más. No, porque en general uno... o que eliminás el contacto. Por supuesto, podés hacer amistad con algunos sí y otros no, porque eso pasa en cualquier ámbito laboral y con algunos tenés mayor afinidad. Pero en general, en política, al menos de mi parte, trato de no hacer cuestiones personales con nadie. Sí me llevo el bagaje de experiencia y de intercambio con gente como la que te mencionaba, como Juan y como muchos más. En general, con los concejales de Propin hemos trabajado bien, con el propio Gregorio Stanga también. Digamos, no, en ese sentido no tengo cuestiones pendientes, al contrario. ¿Hay cierre de campaña? ¿Hay acto el jueves? No, nos vamos a centrar en seguir tomando contacto con los vecinos. No pensamos en el acto multitudinario, a lo mejor de otras épocas, que Claudio militaba en Pinamar, yo lo hacía en Madariaga, eran tradicionales esos cierres. Es un poco de modé eso, me da la que la gente comía en los tres cierres y claro, definitivamente. Y más teniendo en cuenta la realidad actual de la Argentina y de la sociedad, ¿no es cierto? No se puede pensar en política tirando la casa por la ventana. Hoy en día hay que pensar en política trabajando mucho, aportando ideas y buscando consensos. La Argentina no está bien, a pesar de que por ahí mucha gente en determinados sectores la pase bien, porque al zapato lo aprieta a cada uno en particular, ¿no es cierto? Pero estamos en una etapa de crisis, un enfrentamiento de deuda, estamos viendo Latinoamérica como está, estamos viendo toda la realidad del contexto. Y me parece que lo que hay que hacer es centrarse y tomar el toro por las astas y ponerse a trabajar en sacarle la foto actual a Pinamar y a partir de esa foto replantear los perfiles, ¿no es cierto? Desde acá les deseamos que tengan muchísima suerte el próximo domingo, principalmente que Pinamar sepa elegir, y los invitamos a que se queden en la transmisión de Canal 2 el domingo. Yo lo que voy a extrañar es que por ahí seguramente esta campaña va a terminar, ¿no es cierto? Y te voy a dejar de ver a vos. Pero con todo gusto lo vamos a recibir por aquí, cuando traiga los proyectos, sea un poquito más optimista, los proyectos de ordenanza. Bueno, espero que me invites, seguramente. Como concejal electo, ¿cómo no? Pero claro que sí. Así va a ser. Muchísimas gracias.